Gracias, por supuesto, a todos los que habéis dado el paso adelante para esta mañana de sábado estar hoy aquí con nosotros, pues para aprender más y para conectar nuestra realidad también como alumnos y como padres con aquellas cosas que aquí se digan, porque realmente cada uno vamos a aprender aquello que necesitamos conectar. O sea, no todos nos vamos a salir de aquí con lo mismo, aunque hayamos escuchado aparentemente lo mismo. Y eso es lo que nos pasa en cada aula. Cada niño necesita algo diferente porque su estructura es distinta, su pasado y su historia es diferente, y por lo tanto tenemos que ofrecerle diversas oportunidades para ver cuál es la que encaja con aquello que él necesita, con aquello que él integra y dice, ajá, esto es, con aquella vía de aprendizaje con la que él es capaz de conectarse adecuadamente y salir adelante. Por eso vamos a tratar de hacer en esta presentación un puente entre lo que hemos estado viendo acerca del neurodesarrollo infantil y lo que es nuestro sistema escolar actual. Para ello recuerdo, como nos decía Rosina, que el proceso de aprendizaje parte de una percepción y una sintonización con las sensaciones del entorno, un procesamiento y vemos una salida. La salida es la más así, es el boletín de notas. Ojo, los niños cuya vida depende de un boletín de notas y dependen las vacaciones de él y del resto de la familia. Estamos solamente atendiendo a esa salida sin darnos cuenta del procesamiento. ¿Qué hace el entorno escolar? El entorno escolar hay veces que sí que efectivamente, oye, que es que me va fatal, que a ver si la delimitación se le lleva o le hace algo o me dais alguna respuesta porque no. Y entonces nos lo derivan al departamento de orientación, yo ahora estoy en el departamento de orientación, y entonces, pues ¿qué catálogo es el que tienes más a mano? Test. ¿Qué evalúa? Procesamiento. La memoria, razonamiento, la atención. ¿Qué más? Pues como no quieras explorar un poco más, te quedas ahí. Necesitamos valorar la entrada. Necesitamos entender cómo se produce. ¿Podemos leerla en los resultados de los test? Claro que podemos leerla. Podemos aprender a leer esos resultados de esos test en relación a las habilidades que está utilizando. Pero necesitamos hacer ese cambio. Necesitamos entender que hay cosas que le están impidiendo al niño aprender y participar en su vida, en su contexto. Necesitamos entender qué es lo que está sucediendo ahí abajo. ¿Y qué herramientas tenemos? Pues es verdad que hemos hablado del neurodesarrollo infantil y lo seguiremos poniendo en relación. Pero hoy por hoy, en el contexto escolar, más o menos, los padres a lo mejor estáis introduciendo esos términos, en orientación más, se habla de barreras del aprendizaje. Y se habla de una metodología que nos proponen desde la LOMLOE, desde la Ley de Educación, que es el diseño universal del aprendizaje. Diseño universal del aprendizaje que yo cuando vi la gráfica dije, no me lo puedo creer. O sea, llevamos hablando de esto siempre, pero volvemos a olvidarnos de las bases. El diseño universal del aprendizaje, luego veremos, nos habla de 3 tipos de redes. Cuando vemos barreras, nos están hablando de impedimentos graves, pero en mi experiencia esos impedimentos graves es o discapacidad visual auditiva o discapacidad motora, o la barrera, o bueno, hay barreras emocionales, hay barreras sociales, pero realmente o están en un límite de discapacidad o no se entienden esas barreras como todo aquello que el niño tiene que estar sorteando, como nos decía Carlos, Pablo, para poder estar viendo su vista, el niño mayor, que es con el que yo al mes de hacer una revisión ortométrica profunda. A mi hijo mayor le dije a Pilar Vergara, que era la que me lo hizo, digo, yo ¿dónde se estudia esto? Y al mes siguiente estaba haciendo el máster de optometría como madre rodeada de optometristas, porque dije, pero qué potente es esto y qué necesidad tenemos de entender esa barrera que tenía mi hijo, que no paraba quieto, y donde había un TDAH lo que había era un niño que tenía que mirar lo que hacía su compañero o se levantaba para ver la pizarra
o se iba a otro sitio para tratar de conectarse sensorialmente con lo que no podía. Y sin embargo lo que hacían era quitarle la silla porque lo que le pasaba era que era muy inquieto. Entonces, esas barreras del aprendizaje, hoy por hoy, tenemos que jugar con ellas a nuestro favor y darnos cuenta de cómo podemos visibilizarlas. Todas las barreras, venimos escuchando esta mañana, es que duelen, y duelen físicamente. O sea, al niño le duele el cuello, le duele la mano, está escribiendo, le duelen los ojos, se lo frota. Es que está dolorido con la espalda sin encontrar la posición adecuada. Le duele el alma, le duele la motivación, le duele que parece que por más que lo intente, nada hace bien y nadie... y como nos decía Pablo, es que es verdad que el niño cree que todos oyen y ven de la misma manera. Mi mediano fue a una revisión y de repente mientras que estaba leyendo le pusieron una lente y solo con la cara que puso yo le dije no me cortes más, porque no necesito ninguna explicación. Luego, necesitamos restar esas dificultades y sumar posibilidades. ¿Qué posibilidades nos da, por ejemplo, la LOMLOE? Cuando antes centrábamos nuestro discurso en determinar las dificultades de aprendizaje, ahora nos dicen que tenemos que identificar las potencialidades del alumno, porque se tiende a una personalización de los procesos de enseñanza. Eso está en el papel, y yo eso me agarro. Aunque sé que ahora, hasta que eso llegue a articularse adecuadamente, pues va a costarnos. Pero eso es lo que me dicen. Y entonces, si a mí me dicen que tengo que trabajar desde ese punto de vista, es lo que quiero hacer. ¿Cómo tengo que hacerlo? Me proponen el diseño universal del aprendizaje como metodología. Y en ese diseño nos hablan redes afectivas, donde ¿qué me colorean? El sistema límbico. Por supuesto, claro que sé que la emoción tiene que estar conectada. Me hablan de redes estratégicas y me colorean las áreas frontales, donde me hablan de cómo tengo que organizar los aprendizajes y planificarlos. Y me hablan de las redes de reconocimiento, que colorean en este caso occipital, áreas visuales, temporal, áreas auditivas, parietales, áreas de asociación intersensorial. Eso, que me lo están coloreando, luego cuando me explican lo que tengo que hacer, lo resumen en más cognitivo y en más procesamiento. Es verdad que sí que empezamos a incluir algunas otras palabras, y hablamos de tratar de llevar también el aprendizaje visual, auditivo y kinestésico a las aulas, pero es algo que necesitamos integrar. Y necesitamos darnos cuenta que cuando estamos ante alumnos con neurodiversidad, con diferentes posibles trastornos, que los tenemos que citar porque hay que agrupar síntomas, no porque a veces ese trastorno sea un trastorno real, sino que hay una sintomatología fruto de otro origen, lo que necesitamos es que esa motivación, esa capacidad de proyectar y esa, sobre todo, entrada, esos redes de reconocimiento estén armónicamente enlazadas, desde lo que es la base a lo que es la planificación que vendrá más adelante. ¿Qué nos encontramos para poder sortear esto? Esas barreras invisibles del neurodesarrollo infantil. Es que es el cerebro donde se va a producir todo eso. Tenemos que identificar esas alteraciones sensoriales y psicomotoras que se han venido produciendo en su historia de vida, que no se han conseguido resolver y que siguen dificultando el día a día. Necesitamos por eso retomar todo este aprendizaje que nos ofrecen esos 8 sentidos. Yo he añadido el propioceptivo, el interoceptivo, que nos conecta la sensación que yo hago, emoción, el hambre, la sed, ese revoltijo de las tripas que siento, que me están diciendo que están muy vinculadas a mi sistema emocional. Todas estas sensaciones que senso continuamente, necesito sensarlas en armonía. No que haya una información que sobrepase el resto, o que haya una información que esté tan pequeñita,
que sea tan poco significativa como la de mi cuerpo en la silla, o puede ser que tenga esa dificultad para poder enfocarme a la distancia, o puede ser que necesite mucho tiempo más de lo normal para entender lo que me han dicho y saber qué es lo que ha sucedido. Necesito que mi cuerpo, en todo el proceso del desarrollo, haya hecho cada uno de esos movimientos que nos ha repasado Fenomenal Silvia, que motivados por ese movimiento reflejo se han consolidado a través de la repetición para automatizarlo. Pero es que si yo no he automatizado ese movimiento, sino que a lo mejor hasta el contrario, pues estoy en menor capacidad de poder estar realizando actividades de sinomotricidad gruesa, fina, de estar sentado y poder permanecer atento en el aula. Por lo tanto, si hablamos de barreras del aprendizaje, tenemos que incluir estas barreras del neurodesarrollo infantil. No podemos dejarlas fuera, ya no. Si nos hablan en DUA de redes de reconocimiento, por favor, que todo el mundo a través vuestro sepa que aquí tenemos que estar hablando de neurodesarrollo infantil, que no podemos dejarlo al margen, sino que son entrada y cauce necesario para que el resto de esos aprendizajes se produzcan. Por lo tanto, tengo que facilitar los accesos, y eso es la eliminación de barreras, a través de diferentes formas de representación de la información, a través de diferentes canales, por supuesto, a través de diferentes metodologías. Todo eso es lo que voy a tratar de realizar. Y todo esto es lo que hace que neurotransmisores, ondas cerebrales, que todos los aprendizajes de mi cerebro se estén consolidando. Os decía al principio, los de cada uno de nosotros de una forma diferente, porque cada uno tiene áreas y redes que son más potentes que otras. La cuestión es que, ante una necesidad, tenemos que identificar si lo que tengo que hacer es potenciar la vía de aprendizaje natural que esa persona tiene y que por tanto va a ser la manera en la que pueda participar mejor, o si tengo que resolver una necesidad que ya va a ser grave y que le impide la participación y que por tanto le impide poder ponerse delante en el aula. Y a los problemas, soluciones. No vamos a quedarnos parados, por supuesto, contemplando las dificultades, sino que necesitamos generar recursos. A veces, para poder hacer esa propuesta, efectivamente podemos necesitar una evaluación. Necesitamos que sea una evaluación que no solamente mire los síntomas, sino que se vaya a las causas y que entienda las consecuencias. Que ante el presente de lo que yo veo cuál ha sido el pasado, qué es lo que está sucediendo cada día y dónde le voy a lanzar para que pueda ir hacia adelante. Necesito hacerme muchas preguntas, y las preguntas, al primero al que se lo voy a hacer es al niño o niña o al adolescente que esté presentando algún tipo de necesidad de apoyo educativo. Esa era el primero y al más importante al que le tengo que preguntar. Porque muchas veces, claro que necesitamos recopilar la información de profesores, de los padres, incluso de su contexto de amigos y del grupo. Pero él necesita poner en palabras aquello que le sucede, de la manera en la que sea capaz de mostrárnoslo. Hay veces que nos lo expresa con un dibujo, hay veces que nos lo expresa con la música que le gusta, con la actividad escolar que repite. Nos lo expresa también con aquello que le gusta, porque eso que le gusta y que repite, lo consolida y ahí se siente exitoso. Nos lo está contando cuando nos dice que, como decía Pablo, que no quiere jugar al fútbol. Nos lo está diciendo con aquello que evita, porque aquello que evita es aquello que no se siente bien haciendo y es aquello donde tiene una dificultad. Escucharles es tirar del hilo. Tirar del hilo es tratar de ver esas bases y ese desarrollo y esa estructura, cómo se ha organizado, cómo se ha consolidado, cuáles son las lagunas que todavía no se han conectado y de qué manera podemos hacerlo. Porque pensar que
No se trata de falta de voluntad. Los niños quieren, todos, ¿hay aquí alguien en la sala que no quiera hacer las cosas bien? ¿Que no quiera tener éxito? No éxito de decir yo quiero ser lo más, no. Un éxito reconocido para mí mismo, para mí misma. Cada uno quiere hacer las cosas disfrutándolas, riéndose, sin que le cuesten, sin que duelan. Luego, cuando no lo hace, es porque no ha tenido esas oportunidades. ¿Y dónde se dan principalmente esas oportunidades? En los parques infantiles, en la naturaleza. Es que neurológicamente somos, durante muchos millones de años, desde la huerta, seres vinculados a la naturaleza, a la experiencia, al contacto. Y lo que estamos ahora aprendiendo e incorporando, pues viene a complementarnos, pero no podemos olvidarnos de aquello. Visibilizar estas barreras es conocer el neurodesarrollo infantil en profundidad y poder hablar a los papás, a las mamás, a los profesores acerca de todos esos síntomas invisibles que podemos estar observando. Visibilizarlas significa hacer programaciones y planes donde las metodologías estén incorporando esta mirada, donde la forma de trabajar sea conectando todo, conectando esos sentidos, conectándonos con el movimiento, conectándonos con la emoción. La emoción está siempre, desde el primer momento y lo cubre todo. Y por lo tanto, podemos hacerlo porque ahora tenemos incluso eso, una propuesta que nos hace a los centros escolares para que introduzcamos esta metodología y cambiemos nuestra manera de proceder y que midamos resultados de aprendizaje y que, por tanto, tengamos en cuenta que lo que necesitamos en esa conexión de redes es posibilitar a cada persona, con sus características, con sus potencialidades, poder salir más y mejor adelante. Y salir más y mejor adelante significa que esos resultados de lo que aprende los lleva a la vida. Que no solamente tienen que ver con un boletín de notas, tiene que ver con que su vida cotidiana es exitosa, es alegre y discurre adecuadamente. DUA no es solamente una propuesta escolar, es una propuesta que también las familias podemos acoger y podemos impulsar y podemos en nuestro día a día organizar pues, experiencias que hagan que nuestros hijos e hijas estén conectados y estén aprendiendo. Aprendemos de la vida continuamente, no dejamos en ningún minuto de aprender. También de equivocarnos, porque eso es una manera de aprender. Todos estos programas y procesos hay veces que se estructuran como ELIS, que como nos decía hace un momento Irene, pues es una metodología que busca dar una respuesta a las diferentes necesidades de apoyo educativo que puede tener cada persona y busca hacerlo de una forma integral. Aprendizaje 4C es otro de los programas que desde el CORA busca integrar todas esas posibilidades, busca dar oportunidades para que el aprendizaje se lleve adelante de una forma real. Y en el día a día, pues en el día a día necesitamos más aire libre, vuelvo a decirlo, más risas. En las aulas, menos sillas, más actividades, más proyectos, más posibilidades de interacción, no solamente en mi aula, sino con los del aula de enfrente, con los del curso de arriba, proyectos transversales, también transgeneracionales, donde todos estemos participando. Necesitamos cambiar los espacios, muchas veces, para que sean espacios donde desde la sonoridad, la iluminación, el asiento, me permitan poder estar más y mejor. Podemos hacer una revolución desde lo cotidiano. Desde lo cotidiano, eliminar pantallas que tanto limitan una conexión real. Desde lo cotidiano, entender que un niño con necesidades no es un niño que esté mal hecho, es un niño
que no ha tenido oportunidades y que no hemos sabido leer aquellas necesidades que tenían y que vamos a aprender a hacerlo, ¿no? Nos vamos a apuntar a saberlo leer, a saber entender todas esas necesidades a tiempo.